Capítulo 1. Hacía calor. Cálido y silencioso. Después de semanas y meses de guerra, un silencio tan tranquilizador y la ausencia del calor de la batalla y el jutsu fueron suficientes para embotar los sentidos de Naruto. Pero esta felicidad duró poco, porque no hubo razón para el cambio repentino. No cuando todo lo que recordaba era humo acre, sangre y gritos de agonía. Naruto mantuvo los ojos cerrados y soltó una relajante exhalación. Algo debe haber sucedido, solo tenía que recordar. Podía recordar que él y su equipo se preparaban para lo que, de una forma u otra, sería su encuentro final con los Akatsuki. Y luego, Naruto hizo una mueca cuando recordó que la batalla se volvió contra ellos. No importa lo que él y sus amigos fueran capaces de hacer, los demonios inhumanos de Akatsuki siempre estaban un paso por delante de ellos. Habían luchado durante horas, y Naruto se había visto obligado a ver a sus seres queridos y su aldea caer ante esos 8 horribles ninjas. Muchos de sus amigos estaban muertos y solo dolía recordarlos. Los momentos de sus muertes se sintieron quemados en su mente y se estremeció de nuevo, mordiéndose el labio para no gritar. No, hubo más. Algo más que era importante, que tenía que recordar. Podía recordar que su sensei estuvo allí hasta el final. Sasuke y Sakura también, y sus rostros se destacaron en su mente. La de Sakura estaba llena de devastación, amigo tras amigo muriendo bajo sus manos mientras luchaba por salvarlos y fallaba, porque siempre era demasiado tarde. Los Akatsuki luchaban para matar, no mutilar, y cuando los cuerpos llegaron a ella, ya está muerto. Sus gritos furiosos y golpes masivos habían derribado más de una montaña en su camino, arrojados por la criatura vegetal mutante Zetsu, pero sus ojos verdes decían la verdad, que nunca sería capaz de olvidar ver a sus amigos morir en sus brazos. Luego, estaba Sasuke. Furioso y enfurecido, luchando con un poder que Naruto nunca antes había visto, porque, por él. El líder de los Akatsuki había estado allí, a su alcance, por primera vez desde el comienzo de la guerra, y los sueños de Sasuke estaban a su alcance. El Uchiha había arriesgado todo para alcanzar al hombre, pero al final había fallado la expresión escrita en un odio y una furia sobrenaturales mientras luchaba hasta su último aliento. Naruto se estremeció de nuevo. Pero también estaba su sensei. Se estaba muriendo, Naruto lo recordaba claramente, se arrastraba a través del humo y las cenizas y se ahogaba con su propia sangre, luchando por llegar a donde Naruto había estado luchando contra el líder de los Akatsuki. Y perdiendo. Gravemente. Su sensei claramente había sido devastado, y su mirada horrorizada había sido una que Naruto estaba seguro que lo perseguiría para siempre. Las lágrimas corrían por sus sucias mejillas y Naruto solo podía recordarlo gritándole, rogando una última petición con sus últimos suspiros mientras todo se retorcía y se volvía borroso, pareciendo arremolinarse directamente fuera del ojo carmesí del hombre. Vuelve, Naruto. Vuelve y sálvalo. Naruto se sentó de golpe. Sus ojos se abrieron a un pequeño claro, la luz del sol se filtraba desde arriba. Era la primera vez que veía el sol de verdad en tantos meses. El cielo solía estar oscurecido por el humo de la guerra, y era tan brillante y hermoso como recordaba. La hierba suave debajo de él era limpia y natural, no estaba manchada de sangre o tripas o sangre, y se frotó los pies desgarrados contra ella y disfrutó del leve dolor que le producía, asombrado de que finalmente pudiera poner un pie en el suelo de nuevo y no pisar. En la muerte. Aguzó el oído y no escuchó nada más que una suave brisa, ni gritos de horror ni llantos de muerte, y sonrió. Olfateó tentativamente y casi se sintió abrumado por el hecho de que no se enfrentaba al olor de la guerra, sino al olor del bosque, muy parecido al que solía jugar cuando era niño. Fue un alivio tal que casi sintió ganas de llorar. Naruto reprimió una oleada de emoción al recordar a todos los que estaban muertos y las últimas palabras de su sensei. Ya no era un niño, tenía responsabilidades. Si la guerra realmente había terminado, tenía que averiguar cómo y qué iba a suceder ahora. Porque el mundo no iba a enderezarse después de tanto tiempo al borde de la destrucción. Eso, y tenía que averiguar qué quería decir su sensei. ¿Regresa? ¿Cómo? ¿Dónde y quién? ¿Salvar a quién? El rubio trató de levantar una mano para frotarse los ojos, luego jadeó. No podía moverse. No podía mover las manos. Luchó automáticamente, esforzando su cuerpo mientras miraba hacia abajo para examinar sus ataduras. Estaba atado fuertemente a un árbol, gruesas cuerdas lo sujetaban contra la madera, empapado con su propia sangre en algunos lugares y, cuando miró más de cerca, bordado con sellos. Los reconoció como sellos supresores de chakra, y buenos, además, su calidad y su número aseguraron que no escaparía pronto. ¿Terminaste de fingir dormir, finalmente? Los retorcimientos de Naruto se detuvieron abruptamente. Esa voz fría, no, giró la cabeza con incredulidad para mirar al hablante.
Abrió mucho los ojos y sintió que la bilis le subía por la garganta. Todo el júbilo previo al despertar a algo más que un mundo devastado por la guerra se desvaneció en un instante, y sintió un frío horrible, un malestar del estómago, porque esto justo frente a él, era lo único peor que continuar la guerra. Habían perdido la guerra. Sus ojos se movieron lentamente hacia la forma oscura sentada al otro lado del claro. El delgado cuerpo del enemigo estaba escondido debajo de una túnica negra aterciopelada, nubes escarlatas delineadas en blanco flotando a través de la tela como enormes gotas de sangre. Una mano medio enguantada descansaba sobre su rodilla mientras la otra se apoyaba contra el suelo, el cuello alto se cortaba justo por encima del cuello pero la máscara oscura continuaba. Su largo cabello plateado se movía alrededor de su cabeza en un desafío a seguir las leyes naturales de la gravedad, haciéndolo parecer casi mitad lobo, mitad bestia. Su cabello le oscurecía la mitad de los ojos, uno de un color cobalto liso, el otro de un carmesí malvado dividido en dos por una cicatriz feroz. Las manos de Naruto se cerraron en puños, y se sintió superado por un odio tan violento que de hecho gruñó. La expresión salvaje casi pareció divertir al otro hombre, quien inclinó la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos. ¿Qué? Se burló. ¿Me va a matar la bestia enjaulada? Adelante, gruñe de nuevo. Estoy absolutamente aterrorizado. Naruto se tensó contra sus cuerdas una vez más, mostrando los dientes y luchando mientras Akatsuki solo miraba. Bastardo. Siseó, encontrando su mirada dispareja sin miedo y sintiéndose golpeado por la necesidad de arrancarse los ojos de la cabeza. Maldito bastardo. ¿Dónde estamos? ¿Qué has hecho? Kakashi soltó una risita sin gracia, el sonido bajo y gutural y mezclado con una sádica intención de matar que había hecho que los hombres inferiores corrieran por temor a sus vidas. La pregunta que deberías hacerte no es dónde, sino cuándo. Y si estás tan molesto por eso, ¿por qué no llamas a tu sensei maldito bastardo? Él es el responsable de esto. Capítulo 2. Kakashi soltó una risita sin gracia, el sonido bajo y gutural y mezclado con una sádica intención de matar que había hecho que los hombres inferiores corrieran por temor a sus vidas. La pregunta que deberías hacerte no es dónde, sino cuándo. Y si estás tan molesto por eso, ¿por qué no llamas a tu sensei maldito bastardo? Él es el responsable de esto. Naruto miró al hombre de cabello plateado en la tenue luz, con los puños apretados con tanta fuerza que las uñas le cortaron la palma de la mano. Sangraron, manchando las cuerdas, y Kakashi siguió mirándolo. Si tú, susurró, con la voz baja y temblando con una ira indescriptible, insultas a Obito-sensei, te mataré. Nunca dices una mala palabra sobre él, ¿me oyes? Sus palabras eran heladas y sus ojos ardían de odio, pero Kakashi permaneció aburrido e indiferente a pesar de todo. No estás en ninguna situación para estar amenazando, Godaime Okage, murmuró, apartando un mechón de cabello grueso de sus ojos desiguales. Ciertamente no holgazanes. Pero de todos modos, tenía la impresión de que ya me ibas a matar. ¿Qué me vas a hacer si no te dejo ir? ¿Matarme 2 veces? Las palabras de Kakashi estaban llenas de sarcasmo y Naruto gruñó, un sonido bajo y gutural de su garganta, y su corazón latía con odio. Nunca había odiado a nadie tanto como a Kakashi en ese momento, y estar tan cerca de él y verlo respirar era casi demasiado. Naruto tomó aliento y se mordió el labio, tratando de no gritar. ¿Por qué? Logró decir, ¿estoy vivo? ¿Por qué no me mataste? Kakashi levantó una ceja pálida y tarareó pensativo. Esa es una buena pregunta, dijo al fin, luego se encogió de hombros. Maya, supongo que pensé que podría ser divertido de escuchar. Tengo algo de tiempo hasta que mis heridas se curen y pueda irme, así que hasta entonces, podría tener algo de compañía. Si quieres que te mate ahora, por supuesto, dígame, tampoco me opongo a eso. Sus 2 ojos se curvaron hacia arriba en una perversa aproximación a una sonrisa, y Naruto volvió a golpear sus ataduras. Te mataré, prometió, con la voz temblorosa bajo el peso de la furia reprimida. Te mataré por lo que has hecho en realidad. Kakashi ni siquiera parecía estar remotamente interesado, ni siquiera moviéndose de su lugar recostado contra un árbol. ¿Qué te he hecho, Naruto? Su voz parecía morbosamente curiosa, como si supiera exactamente cuál era el problema de Naruto con él, pero solo quería escucharlo decirlo. Naruto se odiaba a sí mismo por responder la pregunta del bastardo, pero odiaba a Kakashi mucho más. Maldito enfermo, ¿sabes lo que has hecho? Arruinaste la vida de Sasuke, lo mataste Obito-sensei, Rinone-chan y Tousan, ¿tienes alguna idea de lo que les hiciste pasar? Mataste a Lee Neji y Kiba y Sai que destruyeron mi pueblo. Usted tiene todo el mundo dolor que he amado. No hay forma de castigo lo suficientemente doloroso para la gente como tú, pero te juro que va a pagar por lo que has hecho. Kakashi siguió mirándolo durante todo su estallido de gritos.
Sus dos ojos estaban entrecerrados y cansados, y ni siquiera se había estremecido una vez durante las acusaciones, ni siquiera había intentado negarlo. Naruto estaba jadeando al final y temblando de rabia y odio desenfrenados, y Kakashi se quedó allí sentado, indiferente y aburrido por todo eso. El hombre estaba tan exasperante y Naruto apretó los dientes, los ojos se desviaron hacia su garganta cubierta. Pensó en lo agradable que sería rasgarle la piel y estrangularlo hasta la muerte, ver lo poco de su patético rostro que podía ver volverse azul. Quería que muriera. Todas las cosas que les he hecho a las personas cercanas a ti, entonces. ¿Es por eso que me odias? Kakashi hizo una pausa, luego negó con la cabeza con disgusto. Tu sensei predicó lo que no practicaba, ya veo. Y tu padre, no te atrevas a insultarlos. Kakashi se quedó en silencio, y sus ojos finalmente traicionaron una pizca de ira, emoción. Miró a Naruto por un largo momento, el rubio estaba tan furioso que estaba viendo rojo. Se esforzó de nuevo contra las cuerdas, deseando nada más que tallar el corazón de ese bastardo fuera de su pecho solo para verlo dejar de latir. No te atrevas a hablar de mi sensei y mi padre. Su grito enfurecido resonó en el claro, sorprendiendo a una bandada de pájaros que se alejaban con un batir de alas. Tú, no tienes idea, su corazón latía dolorosamente, y de repente se sintió tan traicionado, herido y furioso, y tuvo que contener las lágrimas. Mucho de lo que le habían dicho se sentía como una mentira, ahora, una mentira horrible. ¿Estás llorando? Naruto se puso rígido, luego parpadeó abruptamente con los ojos secos y miró al líder de Akatsuki. Vete al infierno. Kakashi rió en voz baja. Veo que Obito también enseñó a sus alumnos sus maneras de llorar. Qué patético. Deja de hablar de él. ¿Por qué? Kakashi inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró fijamente, con una mirada penetrante y desigual con una falsa diversión. Nos envió al pasado juntos. No pudo matarme antes de que yo matara a tus amigos. Él, ¿Te preguntas, Naruto, por qué nos envió de regreso juntos? Él podría haberme enviado de regreso solo. Quizás quería abandonar tú, como él Aban, no lo hagas. Tú. Atrévete. Termina esa frase Respirando pesadamente en medio de su furia, Naruto cerró los ojos con fuerza y pensó en su sensei. Sus amigos. Sus seres queridos, todos en otro momento. Se imaginó sus rostros sonrientes y se negó a pensar en el enmascarado de Kakashi, se negó a imaginar lo que quería aplastar y pulverizar. Si este maldito bastardo intentara corromper sus recuerdos de ellos, no. No dejaría que Kakashi tuviera éxito. Naruto no sabía cómo ni cuándo, pero este hombre pagaría por lo que había hecho. Ya terminé de hablarte, anunció, la voz cuidadosamente plana con un falso estoicismo que su padre le había enseñado a ponerse cuando estaba tan enojado que no podía pensar. No mereces el tiempo de nadie. Todo lo que estás haciendo es escupir los nombres de mi gente preciosa. Te mataré algún día, pero hasta que llegue ese día, no hablaré contigo. Hazlo a tu manera. Entonces la voz de Kakashi era extrañamente plana, casi como la de Naruto. Él ignoró eso. Ese bastardo no había aprendido nada de su Minato. Sin embargo, una cosa que había dicho sonaba cierta. ¿Por qué Obito los había enviado al pasado juntos? Vuelve, Naruto. Vuelve y sálvalo. De todas las veces que Obito ha sido vago, ¿salvar a quién, sensei? ¿Salvar a quién? Naruto logró mantenerse fiel a su promesa de no hablar con Kakashi hasta mucho después de que cayera la noche. El líder de Akatsuki posiblemente estaba dormido, no podía decirlo, su cabello plateado había estado ocultando sus ojos por algún tiempo. Sus pensamientos se habían centrado con determinación en cómo se iba a liberar desde que se había quedado en silencio, y le había llevado unos 3 segundos encontrar una solución. Pero recordó lo que su padre y su sensei le habían enseñado y decidió esperar el momento oportuno. Escapar ahora lo pondría a merced del líder de Akatsuki, el hombre que podía atacar con un solo ojo. Ambos resultaron heridos en la última pelea antes de que Obito los sacara de su tiempo, y Naruto no tenía ningún deseo de pelear con Kakashi hasta que pudiera hacer más que mirarlo. Cuando Naruto acababa de decidir contentarse, apenas, esperar para poner su plan en acción, el hombre que previamente había asumido que estaba dormido levantó rígidamente su brazo derecho. Fue la única parte de él que se movió, pero lo hizo con una gracia fluida y vigas de madera explotaron desde el dobladillo de su manga holgada, retorciéndolas hacia arriba y alrededor de ellas para formar una casa improvisada. Era tan simple como podía ser, aunque todavía estaba amueblado al menos apenas, por el amor de Dios, un sofá brotó directamente debajo de la forma holgazana de Kakashi.
No era ni de lejos tan bueno como el trabajo de Yamato, pero los pensamientos sobre Yamato le hicieron recordar al usuario de madera como lo había visto por última vez, con los ojos apretados en agonía, mientras Sakura sollozaba disculpándose y cortando su mano irrevocablemente dañada con un bisturí de chakra. Naruto se estremeció y decidió no pensar en eso. En cambio, miró al miembro de Akatsuki con el ceño fruncido, quien bajó su brazo fácil y silenciosamente, todavía sin mover ninguna parte de su cuerpo. Todo el procedimiento había sido inquietantemente silencioso. Kakashi no había hecho ningún sonido durante todo el proceso. Recordó la tensión en el rostro de Yamato cuando usó Mokuton, el leve silbido de la madera doblada y moldeada a su voluntad. Deja de pensar en él, Naruto. Kakashi se movió ante su mirada, finalmente movió una parte de su cuerpo además de su brazo. Levantó la cabeza para mirarlo fijamente, todavía atado firmemente al árbol que estaba en el medio de la casa. Olí que venía alguien. Es mucho menos sospechoso ver una casa en medio del bosque que ver a gente como yo y el quinto Hokage atados a un árbol. Naruto puso los ojos en blanco, abrió la boca, luego recordó su voto de silencio y desvió la mirada. Sin embargo, no sin una mirada venenosa más en la dirección del bastardo. Por el rabillo del ojo, vio a Kakashi ponerse de lado y acomodar su cabeza en su brazo. Sus ojos estaban una vez más ocultos por su cabello, y Naruto estaba empezando a pensar que era a propósito. Negando con la cabeza, Naruto se concentró en sí mismo de nuevo. Inspiró y expiró, haciendo un balance de sus heridas. Su chakra estaba extremadamente bajo, y le tomaría más tiempo de lo normal reponerse con todos esos sellos. Eso solo significaba que los primeros 5 minutos después de su fuga serían cruciales. También podía sentir huesos rotos, magulladuras viciosas, pero no estaba tan herido como cuando su sensei había usado su ojo para traerlos al pasado. Su vórtice Kamui debe estar ligado con chakra, reflexionó pensativo. Probablemente, parte de la energía había entrado en él y había curado algunas de sus peores heridas internas. Sin embargo, eso probablemente también se aplicaba a Kakashi. Naruto envió otra mirada oscura al líder de Akatsuki y frunció el ceño. Si iba a matar al bastardo que había destruido su aldea, tendría que estar en la cima de su juego. Tendría que correr para esconderse y recuperar su chakra en algún lugar, luego hacer su movimiento. La última petición de Obito volvió a molestar en el fondo de su mente. ¿A quién quería que salvara? Sasuke. Tenía que ser Sasuke. Sasuke, quien había muerto luchando contra Kakashi, disculpándose con su hermano con su último aliento por no haberlo vengado. Naruto cerró los ojos e inclinó la cabeza, el corazón latía en protesta por otra punzada de dolor. Sakura había estado tratando de salvarlo, en vano. Ya estaba muriendo. Nadie podría haberlo traído de vuelta, ni Rin, ni siquiera el famoso Tsunade. Aún así, el médico de cabello rosado había estado luchando por mantener toda esa sangre dentro de su cuerpo roto, mantenerlo respirando, mantener su corazón latiendo. Sasuke había estado tosiendo, esforzándose y llorando, la vista desvanecida se centró en Obito, hablándole como si fuera Itachi. Disculparse con él. Decir una y otra vez lo mucho que lamentaba no haber matado a Kakashi. Siguió disculpándose, y Obito había jugado como Itachi y lloró todo el tiempo. Está bien, Sasuke Nisan, había susurrado, con la voz temblorosa, lágrimas silenciosas bajando por sus sucias mejillas, rastreando las cenizas. Todo va a estar bien. Itachi, yo, oh, Dios, huele. Itachi. Ese grito, atravesado por el anhelo, los ojos de Onix se abrieron con agonía y se llenaron de lágrimas, y Sakura estaba sollozando y los hombros de Obito estaban temblando y un grito había sido atrapado en la garganta de Naruto, un grito de incredulidad lleno de horror. Sé que duele, Sasuke Nisan. Solo espera. Todo estará bien pronto. Ita-ki, soy Sor, Naruto respiró agonizante mientras sus ojos se abrían de golpe. Sasuke estaba viva. Estaban en el pasado y Sasuke fue viva. Obito debe haber querido que él salvara a Sasuke. ¿Pero cómo? Naruto no sabía qué tan lejos estaban en el pasado, pero Sasuke había muerto solo unos días antes de su enfrentamiento final contra Kakashi. La única forma de prevenir directamente su muerte sería esperar hasta el día de su muerte y luego intervenir, pero eso era ridículo. Estar de pie y ver cómo el mundo estallaba en guerra de nuevo, ver cómo su aldea caía y Shinobi moría, moviendo los pulgares hasta el momento adecuado, eso no estaba mal, y no era lo que su padre y Obito le habían enseñado a hacer. No, no puede ser eso. A menos que, quería que él salvara a Itachi. Sí, eso podría funcionar. Si Itachi nunca hubiera muerto, entonces Sasuke nunca habría sido tan imprudente contra Kakashi, nunca habría seguido luchando hasta que no pudiera ser salvado. Quizás, si Itachi se mantenía con vida, entonces Sasuke también se quedaría así.
No solo eso, sino que Itachi era uno de los Uchiha más fuertes que había. Con él, Sasuke y Obito en la refriega contra el único Sharingan robado de Kakashi, las probabilidades podrían volverse a su favor. Naruto asintió levemente, innegablemente satisfecho con lo que había decidido. Ahora, solo tenía que descubrir cómo salvar a Itachi. Pensó en ese horrible día. Fue poco después de su graduación de la academia, solo un mes antes de su examen de Chunin. Naruto solo se había enterado porque era el hijo del Hokage, no porque fuera un ninja. La noticia de que Itachi había sido capturado por criminales se había mantenido en secreto y en silencio. Obito, Shisui y Fugaku habían sido enviados a buscarlo, regresaron con un itayate y una bolsa ensangrentada. Naruto solo supo más tarde que dentro de esa bolsa estaba el Sharingan de Itachi. Obito nunca volvió a ser el mismo después de eso. Ser obligado a matar a su amigo más cercano, lo cambió, y Naruto reprimió otra ola de odio hacia Kakashi cuando recordó lo destrozado que había estado su sensei en las semanas posteriores al incidente. La primera vez que usó su recién descubierto Mangekyou, casi se derrumbó en lágrimas, disculpándose con palabras susurradas y destrozadas por no haber podido salvar a Itachi. Lo siento mucho, me estás salvando, incluso ahora, pero no pude protegerte. Lo siento mucho, Itachi. Lo siento mucho. Naruto apretó los dientes y apenas logró permanecer en silencio. Recuerde, se dijo a sí mismo, que seguramente será el primero de muchos, recuerde que ninguno de sus seres queridos ha muerto. Ahora no. Ya no. Obito aún tenía que matar a Itachi, aún tenía que tomar la mano de su estudiante cuando murió, aún tenía que descubrir que su mejor amigo de años pasados lo había traicionado. Aún tenía que morir con el corazón roto. Sasuke aún no había embestido puño sangrante tras puño sangrante en la tierra dura, gritando con furia ciega, no queriendo nada más que su hermano de vuelta. Todavía tenía que morir, todavía no quería nada más que vengar a su hermano. Sakura aún tenía que sostener a todos sus amigos en sus brazos mientras morían, sus habilidades la mayoría de las veces solo se usaban para aliviar el dolor, por lo que pasaban de este mundo al siguiente con una sonrisa en lugar de un grito. Y ahora era su responsabilidad asegurarse de que nada de eso sucediera. No fallaré, todos ustedes. No te defraudaré. Él era el Hokage, después de todo. Y el Hokage protegió a su aldea y a sus amigos, incluso a costa de su propia vida. Capítulo 3. Habían pasado 3 días, según el recuento de Naruto, cuando hubo una ruptura en el silencio forzado y lleno de odio, que no era Kakashi estirándose o Kakashi bostezando. Se animó, levantando ligeramente la cabeza ante el débil sonido de otro ser vivo que se entrometió en la prisión de Naruto y la sala de recuperación de Kakashi. Era un humano, lo sabía con certeza, era un humano que se acercaba lentamente y hurgaba vacilante en el exterior. Tenía esperanzas solo por un momento antes de recordar cuán sobrenaturalmente fuerte era Kakashi, y que esta persona no sería su salvadora, sino la próxima víctima de Kakashi. Incluso chakra agotado y herido como estaba, ese bastardo enfermo podía matar a la mayoría de los Jounin sin luchar. Lo había visto suceder. Y ahora, solo unos días en el pasado, el reinado de terror de Kakashi iba a comenzar de nuevo. Si ese hombre cometía el error de investigar más, Naruto tendría que sentarse aquí y verlo matar de nuevo. No quería nada más que ese hombre pasara por esta misteriosa cabaña en medio del bosque, simplemente ignóralo y sigue caminando. Kakashi era su responsabilidad de tratar, maldita sea, y no podía, no lo haría, verlo matar de nuevo. Hola. El sonido de 2 golpes bruscos en la puerta. Hola. ¿Hay alguien aquí? Naruto se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. ¡No! ¡No! Corre, idiota. Quería gritarle al hombre que se fuera, pero ya era demasiado tarde. Los habían visto, y Kakashi no era tan estúpido como para dejar vivir a este hombre. Adelante, la voz de Kakashi era afable y acogedora, como si estuviera invitando a un amigo a tomar el té, e hizo que los puños de Naruto se apretaran. Se giró para mirar al miembro de Akatsuki, a ese bastardo encorvado allí, tan indiferente incluso cuando invitó a un hombre a su ejecución, y juró de nuevo que moriría por todo lo que había hecho y que no podría ser capaz de hacerlo. Para causar más dolor. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, crujiendo y protestando como si hubiera sido construida hace décadas en lugar de 3 días en el pasado, y entró cautelosamente un shinobi de Konoha. Llevaba la diadema del pueblo y el uniforme Chunin, su cabello largo y de un marrón oscuro y brillante. Oscureció el lado izquierdo de su rostro bronceado, separándose del otro lado para revelar un ojo marrón y la mitad de un ceño confuso. 2 katanas simples estaban atadas a su espalda, y su uniforme estaba rasgado y parecía como si hubiera sido lavado en tierra y barro, los signos siempre familiares de un ninja que regresa a casa después de una larga misión lejos. Kamizuki y Fumo.
Pero era más joven de lo que debería haber sido, y Naruto miró hacia otro lado, porque tampoco se suponía que estuviera vivo, pero aún no habían muerto todos, ¿verdad? La guerra aún no había sucedido, y su amada aldea no había sido reducida a cenizas, y su shinobi no había sido cortado como hojas de vidrio, y, Iruka-sensei. Iruka-sensei, no. Déjame ir, Naruto. Naruto se agarró con fuerza, abrazando a Iruka con más fuerza contra su pecho, mientras el maestro gritaba y luchaba, empujando su agarre de hierro con todo lo que tenía. Déjame ir. Gritó, agitándose en sus brazos, la voz agonizante resonaba con el crepitar del fuego y el ruido del humo. Izumo y Kotetsu están ahí. Tenemos que salvarlos. Aún podrían estar vivos. Naruto. Y Naruto no pudo hacer nada más que evitar de que se precipitara hacia su muerte, también, porque Izumo y Kotetsu y todos los demás miembros de su escuadrón habían sido incinerados, los cuerpos vaporizándose en un instante del temido estilo explosivo de los guerreros resucitados. Nadie podría haber sobrevivido a eso. Iruka se lanzó, negándose a creer que sus amigos más cercanos desde la infancia se habían ido, muertos, así como así, y Naruto aguantó hasta que dejó de intentar correr. Lo abrazó más fuerte cuando se derrumbó en un sollozo, y lo abrazó aún más fuerte cuando suplicó por esta guerra, esta muerte, este dolor, todo, este horrible e interminable infierno que acabara. Naruto cerró los ojos ante los recuerdos con un violento estremecimiento. Los sollozos de Iruka resonaban en sus oídos y le dolían los brazos con la fuerza de contenerlo para que no se lanzara al infierno consumidor, y su corazón latía con el peso del dolor de su sensei. Pero Iruka no había visto morir a Izumo y Kotetsu, ¿verdad? Eso no había sucedido todavía. Iruka y sus dos mejores amigos estaban vivos y Izumo iba a morir. El rostro de Iruka, angustiado, perdido y agonizante. ¡No! No otra vez. Naruto abrió la boca para gritar una advertencia, para decirle a Izumo que corriera y no se detuviera hasta que regresara a casa, pero ya era demasiado tarde. Esa mirada vacía en sus ojos, su boca floja, sus manos flácidas, estaba atrapado en un genjutsu. ¡No! ¿Qué año es?, preguntó Kakashi con frialdad, y Naruto se retorció y luchó contra sus ataduras para mirar ceñudo al asesino reclinado en el sofá, como si esto fuera una charla relajante durante el almuerzo. Su ojo rojo brillaba y giraba y Naruto enseñó los dientes, las manos flexionadas alrededor de la nada mientras ansiaban arañar su garganta y desgarrar su corazón. Hijo de puta 130 después de la fundación. La voz de Izumo era en blanco y vacía, obediente a la fuerza, y mientras la sangre de Naruto hervía con otra oleada de furia contra el líder de Akatsuki, las palabras lo sorprendieron de lo peor de su rabia. Ese año, Obito los había llevado 8 años atrás. Antes de la guerra. Antes de que Konoha fuera destruida. Antes de que todos sus amigos murieran en horribles y sangrientas muertes que perseguirían sus sueños para siempre. Antes de todo eso. Este fue el año en que se graduó de la academia. El impacto de todo, la idea de que nada de eso había sucedido, era casi demasiado para él. ¿No es así, para Kakashi, quien continuó con facilidad como si la respuesta hubiera sido completamente lo que esperaba? ¿Dónde estamos? País del Fuego. A unas 20 millas de Konoha. Naruto maldijo en voz baja. 20 millas de distancia significaba que no estaban dentro de la red de seguridad estándar alrededor de la aldea, y ningún equipo de patrulla los encontraría. Pero eso también fue algo bueno, porque eso significaba que ningún equipo de patrulla moriría por la mano de Kakashi. Dame todos tus suministros, tu dinero y tus armas. Izumo caminó obedientemente por la habitación mientras Naruto miraba, con los ojos entrecerrados en sospecha. Comenzó a quitar constantemente la bolsa de su arma, sus espadas, numerosas herramientas y pequeños paquetes de comida y otros artículos similares que se retiraron de su chaleco y se entregaron. Kakashi los dejó a todos a un lado con calma, esperando a que Izumo entregara todo su arsenal. Naruto miró la creciente pila con creciente aprensión, la aprensión progresando a una ansiedad en toda regla cuando Izumo finalmente se detuvo. Ahora Kakashi ya no lo necesitaba. Y eso significaba que lo iba a matar. Excepto, ¿por qué no lo había matado ya? No matarlo directamente tenía sentido, pero después de saber dónde y cuándo estaban, ¿qué propósito tenía continuar desperdiciando el chakra para alimentar el genjutsu? ¿Por qué Kakashi no lo había matado y tomado sus suministros para los suyos entonces? Vuelve a Konoha ahora. Nunca nos viste. Nunca corriste a esta cabaña en el bosque. Tuviste un poco más de problemas en tu misión de lo esperado, y todos tus suministros fueron usados o perdidos. Naruto jadeó en silencio. Fue Kakashi. Izumo se giró y caminó con paso lento y tranquilo de regreso hacia la puerta, balanceándose ligeramente de un lado a otro mientras Kakashi comenzaba a aflojar gradualmente su agarre sobre él.
Naruto no se atrevió a hacer un sonido hasta que el Chunin salió por la puerta y se alejó a salvo de la destructiva línea de visión de Kakashi, y luego se desplomó tanto como pudo con alivio al saber que uno de sus shinobi no había sido asesinado porque había fallado actuar antes. Pero luego escuchó a Kakashi gemir levemente y su atención se centró en él. El líder de Akatsuki todavía estaba relajado en su probablemente incómodo sofá de madera, pero ahora una mano medio enguantada estaba apretada sobre su ojo Sharingan. El otro ojo, el que Naruto podía ver, se entrecerró levemente y parecía casi como si estuviera sufriendo. Naruto sonrió sombríamente. Bien, pensó. Ese genjutsu había tomado más chakra de lo que estaba seguro que Kakashi quería admitir. El líder de Akatsuki todavía estaba absolutamente exhausto por su última batalla. Su recuperación no fue más rápida que la de Naruto. Y él se limitó a retroceder 1 o 2 pasos. Pronto podré hacer mi movimiento. Sin embargo, por muy bueno que fuera, todavía lo dejaba con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Kakashi se había molestado con el genjutsu en absoluto? ¿Por qué no acababa de matar a Izumo? Se encontró preguntando antes incluso de recordar su voto de silencio. ¿Por qué no lo mataste? Kakashi parpadeó. El hombre ladeó levemente la cabeza para mirar a Naruto, su ojo gris oscuro e ilegible. Después de un momento bajo su incómodo escrutinio, Naruto se movió incómodo, y luego el hombre giró la cabeza hacia atrás para mirar al techo y se encogió de hombros. No vivo para matar gente. No me da ningún tipo de placer sádico. No tenía ninguna razón para matarlo, así que no lo hice. Y eso simplemente no tenía ningún sentido, no cuando habían estado librando una guerra durante 3 años, una guerra que Kakashi había comenzado. La ira de Naruto aumentó de nuevo antes de que pudiera dominarla, la confusión por el destino de Izumo se desvaneció ante la furia. ¿Qué hay de los cientos que mataste en la guerra? Entonces tenías motivos para matarlos. ¿Qué diablos te habían hecho? Kakashi no se molestó en girar la cabeza para mirarlo esta vez. No se trata de que me hayan hecho algo alguna vez. Si estuviera luchando en esa guerra por venganza, entonces sería un tonto. Naruto lo fulminó con la mirada. Ese hombre y su manera absolutamente exasperante, indiferente a la destrucción que había causado y el sufrimiento que sus manos trajeron, distante del odio del mundo, estúpido e indiferente. Ya había tenido suficiente. Entonces, ¿por qué estabas luchando contra esa guerra, hijo de puta? Ni una sola vez, en todos los 3 años, nunca una vez que le diste una razón para lo que estaba haciendo. Peleaste cada pueblo escondido allí era solo con Orochimaru y el sonido oculto a tus espaldas, ¿y para qué? Abandonaste tu aldea y tu equipo, solo para darte la vuelta y tratar de matarlos y destruirlos. ¿Tienes alguna idea de lo que le hiciste a Obito-sensei? ¿Rinone-chan? Tou-san. Tu traición, los mató, nunca los había visto así. ¿Has terminado de divagar sobre asuntos de los que claramente no sabes la más mínima cosa? Entonces, ¿por qué no me educas? Él escupió. Nadie sabe por qué hiciste lo que hiciste. No tiene sentido y tal vez estás loco de mierda, no lo sé, pero, defiendes a tu querido sensei y padre y a Rin y ni siquiera sabes lo que hicieron. Me enferma, todos los adoras como si fueran tus héroes, pero todos simplemente ignoran el pasado como si no hubiera sucedido. Me van a vilipendiar con gusto, pero di una palabra contra tu precioso cuarto Hokage héroe de la llama blanca y te desmoronarás en una rabieta. Kakashi dejó escapar una poderosa bocanada de aire, sacando de sus ojos púas despeinadas de cabello ceniciento. ¿Sabes de dónde obtuvo Obito ese apodo? ¿Su movimiento por el que se nombra? Me lo robó, pero eso no te importa, ¿verdad? Soy solo un estúpido traidor y él es tu amado héroe. PSSH. Nunca abandoné Konoha o ese equipo, ellos me abandonaron a mí. Pensaron que estabas muerto. Kakashi se estiró perezosamente, como si la discusión lo aburriera ahora, y suspiró. Y la mentira prevalece. No sé si realmente crees eso o si te dijeron la verdad y estás siguiendo la tradición de mentir, pero no importa. Madara-sama me dijo la verdad del principio. Naruto se estremeció de desprecio por la ignorancia y la estupidez del otro hombre. Había mencionado cosas como esta durante las pocas ocasiones en que Minato, Rin y Obito se habían acercado lo suficiente para hablar con él, y Naruto simplemente no podía entenderlo. En primer lugar, estaba el problema de que Madara estaba muy muerta, pero más que eso. Todo el mundo sabía que Madara era un bastardo manipulador y mentiroso que había luchado contra Ashirama por el título de Hokage. Nadie, ni siquiera el Uchiha, pronunció su nombre con amabilidad. Y cuando Naruto pensó en Minato, Obito, Rin, eran amados por todos, 3 héroes que habían sacrificado todo para salvar su aldea más de una vez. ¿Quién podría creerle a Madara por encima de ellos? Naruto respiró hondo y se concentró.
Todo lo que él, o cualquiera, sabía sobre lo que le había sucedido a Kakashi después de esa fatídica misión en el puente Kanabi era que involucraba a Madara. Claramente había obtenido un Sharingan de alguna manera, y Mokuton, y había sido engañado al servir a Madara en lugar de a su pueblo. Naruto apenas podía compadecerse del bastardo, no después de todo lo que había hecho, pero no podía evitar seguir haciendo preguntas. Tenía curiosidad, tenía que admitirlo, sobre lo que había sucedido para hacer que Kakashi cambiara de bando, pasando de ser un leal shinobi de Konoha a un hombre empeñado en destruir todo lo que una vez había jurado proteger. Además, fue como Minato le enseñó una vez. La clave para derrotar al enemigo era comprenderlo. Y Naruto estaba dispuesto a tratar de entender las formas enfermizas y retorcidas del pensamiento del líder demoníaco Akatsuki para derrotarlo. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa a cambio de la oportunidad de matarlo. ¿Por qué?, susurró. Sus ojos fueron a mirar fijamente a la perezosa figura de Kakashi, que ni una sola vez se había tensado durante la emotiva discusión. El líder de Akatsuki todavía estaba mirando al techo como si fuera la cosa más interesante del mundo. ¿Por qué sirves a Madara? ¿Qué pasó después de esa misión que te hizo convertirte en esto? Kakashi suspiró de nuevo. Metió un brazo detrás de su cabeza antes de tirar algunos de los suministros de Izumo sobre su pecho con el otro, mirando a través de ellos. Habló como si fuera una ocurrencia tardía, como si su conversación con Naruto fuera mucho menos interesante y solo algo para pasar el tiempo. Intrigante. Parece que realmente continuaron mintiéndote, Godaime. Supongo que los secretos del equipo Minato estaban destinados a morir cuando Yondaime renunció a su título. Hablar en un lenguaje críptico como ese no explica nada. Kakashi hizo una pausa, luego se rió en voz baja y arrojó al suelo lo que sonó como una bolsa de monedas. Ah, no es así. Tienes razón en ese punto, Naruto-kun. El hombre pareció disfrutar mucho la irritación que el sufijo provocó en su rehén, los ojos se curvaron en medias lunas gemelas cuando Naruto gruñó y se agitó contra las cuerdas de nuevo, y luego sus rasgos enmascarados volvieron a su habitual aburrimiento y continuó. Bueno, supongo que no hay nada de malo en divulgar un poco de la historia de mi vida. Lo admito, estoy interesado en ver cómo defenderás a tu precioso padre y sensei después de saber algo de la verdad. Naruto esperó con la respiración contenida. Kakashi comenzó a examinar una de las espadas de Izumo con un ojo curioso, sin prestarle atención a Naruto. Era casi como si estuviera hablando solo. Mi padre, todo comenzó con él, supongo. Sirvió a Konoha lealmente durante años, tu famoso colmillo blanco. Estoy seguro de que has oído hablar de él. 30 años de servicio, te dio, haciendo lo que sea que le pidieras. Él. Pero entonces, entonces cometió un error. Kakashi se rió y fue amargo. Se atrevió a salvar a sus amigos en lugar de completar la misión. Y eso fue todo. Comete un error en 30 años y, de repente, no es tu precioso héroe, es tu chivo expiatorio de la guerra y un cobarde, un tonto. Lo trataste como basura, y yo también. Naruto siguió mirando y se quedó en silencio. Nada de esto contradecía lo que ya sabía, incluido cómo se había culpado a Kakashi por las acciones de su padre. Minato le había dicho esto, todo con una mirada triste en sus ojos, mientras lloraba la infancia perdida de su estudiante muerto. En ese momento, Naruto sintió pena por él. Ahora, miró a Kakashi y no vio nada más que un hombre al que quería matar. Peleé en la guerra que él causó como pago por sus pecados. Kakashi escupió la última palabra y se burló, los dedos bailando a lo largo de una colección de shuriken. Yo ya era un ninja cuando comenzó la guerra, y el resto de la aldea pensó que era lo correcto que su hijo tomara su lugar en el campo de batalla y muriera. Por lo que había hecho. Y cuando su odio llevó a mi padre a suicidarse, solo querían que yo muriera más. Se rió de nuevo, un sonido corto y áspero. Los otros niños me tiraron piedras, me patearon, me gritaron. Me dijo que debería salir corriendo y morir como mi padre, que no jugaban con monstruos como yo. Los adultos no eran mucho mejores. La cabeza de Kakashi se movió hacia un lado para mirar a Naruto, y se veía curioso e inquisitivo en lugar de enojado y acusador. Tu aldea decidió aislar, odiar. Naruto lo miró a los ojos sin inmutarse. Nada de eso es cierto, espetó, continuando incluso cuando Kakashi no parecía afectado en lo más mínimo. Puede que hayas luchado en la guerra, pero el resto es mentira. Kakashi se encogió de hombros y se volvió hacia las armas de Izumo. Me inclinaría a creerte, excepto que realmente lo sobreviví. Ni siquiera naciste todavía. Creo que mis recuerdos de lo que sucedió serían un poco más claros que los tuyos. Naruto abrió la boca para protestar, pero el líder de Akatsuki ya continuaba, por lo que se mantuvo en silencio para brillar más en lo que aparentemente Kakashi pensó que era su pasado. De todos modos, cuando aparentemente era demasiado bueno para que me mataran en la guerra, me pusieron en un equipo.
Pensé que las misiones más difíciles me llevarían a que me mataran, finalmente, como la rata inútil que era. Minato, Obito y Rin. Hizo una pausa en su trabajo y luego sonrió. No eran diferentes a los demás. Pensé que podrían serlo, que podrían mirarme y ver a alguien que no fuera mi padre, pero estaba equivocado. Aprovecharon la oportunidad de dejarme en la batalla, de enviarme fuera. En las asignaciones más difíciles y eligió no escuchar cuando necesitaba ayuda. Kakashi se burló en voz baja de eso no fue diferente a antes. Y cuando nos enviaron al puente Kanabi, no tenía la fuerza suficiente para escapar sin su ayuda. Podría haber sobrevivido al deslizamiento de rocas que le dijeron a Konoha que me mató, y ellos lo sabían. Pero finalmente fue la excusa que buscaban para dejarme atrás, y lo hicieron. Minato, Obito y Rin volvieron a Konoha. Me dejaron morir. Naruto nunca había escuchado una versión más confusa de los eventos. Absolutamente nada de eso era verdad. Minato, Rin y Obito habían amado a Kakashi. Era miembro de su equipo, harían cualquier cosa para salvarlo, no nada para verlo morir. Sí, Kakashi casi había muerto varias veces en ese equipo, pero también lo habían hecho los otros miembros, era la guerra, y así fue como fue la guerra. No había sido por negligencia intencionada de los miembros de su equipo. Y en el puente Kanabi, Kakashi realmente se había probado a sí mismo como miembro del equipo Minato al cambiar lo que el suicidio de su padre le había inculcado. Había ido en contra de la misión de regresar y salvar a Rin. Y había quedado atrapado en ese deslizamiento de rocas, murió en ese deslizamiento de rocas. Fue su muerte lo que llevó a Rin a entrenar más duro que nunca, para compensar por no ser lo suficientemente fuerte para salvarlo. Fue su muerte lo que llevó a Obito a pasar de la oveja negra de los Uchiha a la estrella del clan, pasando de Chunin a capitán de Anbu, tratando de compensar el hecho de que no había sido lo suficientemente fuerte para proteger a Kakashi. Fue su muerte eso había llevado a Minato a pasar de Hokage esperanzado a Hokage, jurando que cambiaría la aldea que había juzgado y castigado a Kakashi por las acciones de su padre y enviado niños a la guerra. La muerte de Kakashi había reforzado al equipo Minato en uno de los tríos más mortíferos de todo el continente oculto. Los había roto, y luego se habían convertido en algo aún más fuerte que antes. Y ahora, este hombre hablaba como si el equipo Minato lo hubiera abandonado a propósito, como si lo hubieran dejado morir descuidadamente. Mientes, gruñó. Naruto luchó de nuevo contra las cuerdas y apretó los puños. La ira corría por sus venas y luchó contra el impulso de arrancarse la garganta de nuevo. Estás mintiendo. Nunca te habrían abandonado para morir. Obito Sensei creía que el peor crimen era dejar atrás a tus compañeros de equipo, y te veía como un compañero de equipo. No sé por qué estás mintiendo o qué podría haberlo hecho. Posiblemente te engañó haciéndote pensar que todas esas tonterías eran verdad, pero estás equivocado. Y no dejaré que hables de ellas así. Kakashi suspiró. Sonaba como una mezcla de resignación, decepción y tristeza, y miró hacia atrás a las numerosas bolsas y bolsas que descansaban sobre su pecho. Y Obito te enseñó, así que por supuesto defenderías a tus amigos. Lo pensé mucho. No dijo más sobre el tema, incluso cuando Naruto abrió la boca para responder y rechazar las ridículas tonterías del bastardo, Kakashi simplemente continuó. Bueno, no estaba muerto, obviamente. Madara-sama me encontró, me salvó la vida y me acogió. Me ayudó a sanar y me entrenó, a mí. Un completo extraño, cosas que Konoha nunca se había molestado en hacer por mí. Uno de los suyos. La declaración de Kakashi fue fría y poseía una especie de finalidad que hizo temblar a Naruto. Fue muy claramente el momento en que la lealtad de Kakashi cambió, llevándolo de ser un shinobi de Konoha a un protegido de Madara, a la única persona que le mostró una simple bondad humana en su momento de necesidad. O así era como Kakashi percibía la situación, al menos. Y Naruto sabía que estaba 100% equivocado, y no iba a sentarse aquí y dejar que Kakashi viviera felizmente en su burbuja de ignorancia, lamiendo sus heridas como si hubiera estado tan herido de niño y tan victimizado por Konoha ya. No voy a negar que la forma en que la aldea trató a tu padre fue incorrecta. Naruto comenzó su discurso lento y tranquilo, con los ojos bajos y preocupados. No voy a negar que los que lo hicieron juez y le culpa de lo que hizo estuvo mal, tampoco. Pero Yu, que se deje conseguir absorbida y envuelto en su odio y se centró en que hasta ese era todo lo que sé, que el equipo Minato nunca te habría tratado como dijiste. Si hubieras pasado un segundo mirándolos en lugar de imaginar que eran como esos pocos que te odiaban, habrías visto lo que eran en realidad. Que realmente se preocuparon por ti. Te abandonaron, tal vez entonces te habrías dado cuenta de que tu equipo realmente se preocupaba por ti y te amaba. Pero no, en cambio, te pierdes en todo este dolor imaginario que te infligen y piensas que nada es más importante que tus propios pequeños problemas.
Tú y ese bastardo de Madara no sois más que basura, y te juro que te mataré por lo que has hecho. No dejaré que quedes sin respuesta. Kakashi no se movió durante un largo e inmóvil momento. Las palabras de Naruto habían crecido, comenzando lentas y calmadas y acelerando en una diatriba ardientemente furiosa, y a lo largo de todo, el líder de Akatsuki no había reaccionado en lo más mínimo. Ni siquiera lo había mirado. Y luego inclinó la cabeza ligeramente, para que su ojo gris pudiera encontrarse con el de Naruto, y murmuró: ¿sabes? Creo que tienes razón. Naruto lo miró fijamente. Y luego Kakashi se rió entre dientes con frialdad. Sí, dijo inexpresivo, porque voy a reevaluar lo que he vivido toda mi vida, sabiendo basándome en un discurso de 2 minutos de mi enemigo, cambiar de opinión y trabajar con él, ir en contra del hombre que me salvó la vida. Y me crió. Tu discurso fue realmente así de conmovedor, Naruto. Me dices que todo lo que recuerdo nunca sucedió y que en realidad eran conejitos y arcoíris, y que el único hombre que se molestó en cuidarme fue un bastardo. Jurando matarme, algo sobre eso realmente me convenció. Sonrió, luego volvió la cabeza hacia las armas de Izumo, levantando una de las espadas para que captara la luz. ¿Ahora, crees que debería usar esto para matarte? ¿O quizás esto? Naruto miró al líder de Akatsuki enmascarado, cuya conducta era tan fría como su voz y una sonrisa helada que no se acercaba a igualar el hielo en su corazón. Lo miró y recordó al Kakashi del que tenía historias en su infancia, el hombre que su sensei, Obito y Rin habían amado y descrito como leal, poderoso, mentalmente marcado pero un verdadero amigo, hasta el final. Y el hombre que vio estaba irreconocible. De repente se sintió traicionado, tan herido y traicionado, que le mintió, porque este Kakashi no se parecía en nada al hombre que su sensei y su padre habían idolatrado, sostenido en un altar como si fuera alguien a quien admirar y cuidar. Y mataría a este hombre, a este impostor, no solo por lo que había hecho, sino por a quien había herido, porque Minato, Obito y Rin se habían encontrado con este bastardo durante la guerra, y les había roto el corazón descubrir que el Naruto mataría a este hombre por Minato, Obito y Rin. Mataría a este hombre por lo que Kakashi había sido una vez, porque este caparazón de Kakashi no era más que un impostor para el ninja de su padre y los sueños de su sensei, y no merecía vivir más. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.